encontrarnos en este nuevo espacio de enfoque. Muy buenas noches, soy Karina Crespo y en esta nueva cita trataremos de solventar las inquietudes y necesidades del electorado ávido por propuestas claras, viables y reales. Con el arranque de la campaña electoral durante esta semana, los candidatos diseñan sus mejores estrategias con el fin de captar votos. Uno de los segmentos más fuertes dentro del padrón electoral, en un 40%, correspondería a los jóvenes de entre 16 a 35 años. Hacia allá apunta la conquista de los políticos. Ayer justamente en este espacio lo habíamos mencionado que esta contienda electoral supera de sobremanera cifras récords en la historia del país con el número de aspirantes, 80.281 y 5.675 cargos. Según estudios y encuestas, más del 40% de la población ecuatoriana aún a esta altura no conoce los candidatos y las propuestas claras por la proliferación y la avalancha de partidos y aún no definen sus posturas. Por ello es indispensable promover un voto consciente con ofertas responsables, no demagógicas, que velen por el futuro de Cuenca y el país. En esta ocasión les invitamos a conocer propuestas del candidato hacia la alcaldía de Cuenca, Paul Carrasco Carpio. Seguridad, movilidad y empleo son algunos de los ejes de su campaña que propone justamente el exprefecto. Hoy vamos a analizarlas de la mano de reconocidos comunicadores cuencanos como Gabriela Cadme y Gustavo Cardoso. Sus ofertas de campaña van a ser analizadas durante esta noche, así que les invitamos. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Gabriela Cadme, licenciada en Comunicación Social, directora de noticias de Radiovisión 106.1 FM, presentadora del informativo Primera Hora y Comunidad en Unción Televisión. Cuenta con 7 años de experiencia en periodismo radial. Además, Gustavo Cardoso, ingeniero químico, cuenta con 44 años de experiencia en periodismo radial, director de Radio Antena 1 90.5, Radio Video, director de noticias de Radio Ondas Azuayas. Aquí arranca el programa Enfoque. Gracias por preferirnos y estar junto a nosotros cada noche. Recordarles que puede vernos en cualquier parte del mundo digitando www.uncion.tv. Además estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, y también este programa especial está siendo transmitido en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Saludamos a nuestros panelistas invitados. Gustavo, un gusto que esté con nosotros. También Gabriela Cadme y por supuesto al candidato invitado. Bienvenido al exprefecto de la provincia de La Suay, Paul Carrasco Carpio, que está pues justamente en esta carrera hacia la alcaldía de Cuenca por el movimiento Participa y Juntos Podemos, listas 3362. Un gusto que nos acompañe. Antes de iniciar este diálogo, vamos a dar paso al perfil del candidato. Paul Carrasco Carpio, candidato a la alcaldía de Cuenca, por los movimientos Participa y Juntos Podemos. Su propuesta de campaña para la ciudad de Cuenca se basa en 4 ejes: Cuenca segura, Cuenca con trabajo, Cuenca se mueve, Cuenca sana, llena de vida. Nació en Cuenca el 22 de marzo de 1971. Es ingeniero agropecuario, posee una maestría en políticas públicas. Fue elegido consejero provincial en las elecciones del 2002 y prefecto por 3 ocasiones consecutivas en las elecciones seccionales del 2004, 2009 y 2014. Presidente mundial de la Organización Regiones Unidas y vicepresidente de la Organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos para la sección regional desde octubre de 2013 a la actualidad. Fue integrante del Comité Asesor de las Naciones Unidas para Autoridades Locales UNACLA en temas urbanos de la Agencia Hábitat de la ONU. Ahí veíamos el perfil del candidato. Nuevamente bienvenido. Y pues para arrancar y ponernos en calor en esta noche fría, preguntarle cómo avanza la campaña. Paul, bienvenido, pues luego de que ya arrancó oficialmente durante esta semana y lo veíamos en el perfil, tres veces consecutivas la prefectura, 12 años. ¿Esto le da una ventaja ante otros candidatos? Con ello empezamos.
Karina, buenas noches. Gabriela, buenas noches. Gustavo, buenas noches. Un gusto estar aquí. Un saludo a la ciudadanía que nos ve. Y bueno, yo creo que lo que nos ha dado es experiencia, ¿no? Es indudable que cuando yo fui la primera vez prefecto fui a los 32 años, cumpliendo 33 años. En estos años de administración aprendí muchísimo. Y aprendí, creo que no es una ventaja, pero sí es una experiencia porque sobre todo me tocó gobernar en una etapa muy dura en donde yo tomé una posición política en contra del expresidente Rafael Correa en el año 2009, y eso obviamente me enseñó a ser innovador y creativo, y obviamente no tenía recursos, ¿sí? Por lo tanto fue una etapa bastante compleja. Sin embargo, creo que de hecho es una ventaja el haber gobernado en unas condiciones difíciles, en condiciones complicadas, pero que a la final lo que hacen es forjar al individuo, en este caso a Paul Carrasco, forjarle como una persona que puede estar sometido a presión, y que como ser humano también me he equivocado y a veces he cometido errores, pero que creo que puedo estar definitivamente preparado para la alcaldía. Usted y habla no solo de yo, sino el equipo. Y no de nosotros hablamos de juventud, experiencia y propuesta. ¿Sí? Nosotros creo que somos los únicos que tenemos una propuesta completa trabajada durante un año. Yo no iba a ser candidato, pero somos responsables y nos dedicamos a estructurar una propuesta efectivamente para quien sea candidato de nuestros dos movimientos, el Movimiento Nacional, Juntos Podemos, y el Movimiento Local Participa. Vamos a abrir este diálogo con los periodistas y también analizar un poco lo que fue la administración de Paul Carrasco, ¿sí? En el caso de que usted llegase a la alcaldía, se ha dicho ayer, se dan cifras, cerca de 137 millones de dólares en deuda, es lo que deja pues la alcaldía. ¿Qué es lo que nos deja la prefectura? ¿Cuál es la realidad que deja la prefectura a su cargo para arrancar este diálogo? Bueno, yo tengo, y le voy a decir que la deuda no es 139 del municipio, ¿no? Es 169.192.701,65. Esa es la deuda que tiene el municipio, sin contar con los 60 millones de etapa y de las otras empresas. A ver, la prefectura... Esa cifra incluye el tranvía. Sí, deuda por el tranvía. La prefectura, a ver, tuvimos nosotros una etapa muy complicada sin recursos. A mí no me entregaban lo que de por ley me correspondía, y entonces la prefectura no tiene recursos propios, excepto la tasa solidaria que yo implementé, que son apenas 4.800.000 dólares. Y si a eso le suma los 29 millones que le entregan al año, entonces usted tiene un presupuesto real, líquido, de 33 millones de dólares, lo cual para toda una prefectura, para toda una provincia es realmente complicado. ¿Y cómo queda la prefectura? Efectivamente, nosotros tuvimos en el año la aprobación del presupuesto del año 2018 con un presupuesto de 156 millones. ¿Qué hicimos, pero? Le cargamos, ¿sí? Porque ya habíamos firmado con el presidente Lenín Moreno lo de las eléctricas, le cargamos 49 millones, casi 50 millones del compromiso firmado por el presidente Moreno, de los cuales recaudamos solo 10, ¿sí? De los cuales al final nos dieron 10 millones. También se cargó otros 30 millones de deudas del gobierno que efectivamente sí nos fueron pagando alrededor de unos 13 millones de dólares, y pusimos un proyecto allí, necesitábamos abrir la partida para lo que es el financiamiento de los anillos viales, que incluso está en la propuesta de la alcaldía, los anillos viales rurales, urbano marginales y rurales de la ciudad de Cuenca. Al cerrar el año, en la reforma que hicimos, efectivamente no entraron todos los recursos y llegamos a un presupuesto de 75 millones de dólares. De esos 75 millones de dólares cumplimos el 98%. La prefectura queda con una deuda de este rato de 14 millones de dólares, que en este año pagaremos básicamente todo, se pagará todo, dependiendo del prefecto que llegue, porque efectivamente los 6 millones de dólares es a la banca privada, que eso está prorrateado y que se pagará, y lo otro es a proveedores que se irá pagando, ¿no? En el caso de las empresas que se habla que estarían en quiebra, se no, habla de la Pobones, la situación de las frente empresas. a esto, perdón la interrupción, Karina, hay gente que está
siguiendo pues su carrera política y que ha dicho, bueno, después de dejar la prefectura en estas condiciones, de tener empresas que están quebradas, de tener deuda, cómo el señor Carrasco aspira a una alcaldía, ¿no? Es el comentario que mucha gente lo hace y que de pronto puede ser el sentir común de muchos cuencanos especialmente. Bueno, yo no creo, Gaby, que sea mucha gente, ¿no? A ver, nosotros intentamos desarrollar una propuesta de un modelo de gestión que efectivamente permita generar empresas con autofinanciamiento. Esa era la propuesta. Y efectivamente así desarrollamos la ordenanza, por ejemplo, de vialidad para asfaltar. Usted recordará que incluso me quitaron el sistema de peaje a Gualaceo, que era uno de los ingresos permanentes que tenía la empresa asfaltar. Agroazuay es una empresa que tiene financiamiento propio en un porcentaje por venta de productos y con presupuesto del gobierno provincial. En el caso efectivamente de las Jubones, era una empresa que tenía que vender productos lácteos y que ayudaba a pequeños productores, a más o menos 3.500 pequeños productores. ¿Qué sucedió? Nosotros pagábamos el precio oficial, que era 39 centavos el litro, ¿sí? Resulta que un momento dado el gobierno de Correa empezó a comprar la leche a 45 centavos y todos los socios de la empresa, los pequeños que eran socios de la empresa, se fueron, ¿sí? No dejaron de ser socios porque siguen siendo socios, pero prefirieron irse. Cuando se fueron, esa fue una estrategia del gobierno del presidente Correa, cuando se fueron, regresaron, porque ya no les pagaban los 45, sino les pagaban 30. Pero el momento que regresaron, la empresa ya no tenía liquidez y ya no podía seguir funcionando. Entonces, de hecho, hay 35,000 personas que se mueven alrededor de la leche en la ciudad de Cuenca, pero lo más grave es que fíjese usted que este momento no tienen en dónde vender, porque la leche tiene un problema, usted ingresa leche en polvo y se está utilizando suero. Entonces, ponernos a sostener nosotros esa empresa es complicado, así que le hicimos una propuesta al Ministerio de Agricultura que no respondió todavía. Y el otro tema es, por eso el programa social de la leche, ¿no? Para tratar de reactivar la actividad. Y por otro lado, el GPA Tours, que efectivamente no funcionó porque no tuvo ingresos propios y creo que tuvimos ahí también problemas de administración. Debo decirlo con toda la frontalidad, yo tengo que hablar la verdad, pues. Sí, efectivamente fue un intento fallido de esta empresa de tratar de tener sus propios negocios y creo que me equivoqué fundamentalmente en el tema de la administración, ¿no? No logramos generar un fondo que pueda permitirle desarrollar actividades propias. Claro que sí, Gustavo. Sí, ante todo, gracias por la invitación, Karina. Un gusto compartir con Gaby y con el ingeniero Carrasco, y candidato a la alcaldía. Yo quería tocar este tema justamente, que es uno de los más visibles, diría, de su administración, pero también de los más polémicos. GPA Tours, el Festival de la Orquídea, la Cumbre Hambre Cero, que han sido los dos proyectos un tanto polémicos. Jamás podría estar yo en contra de un proyecto cultural. Orquídea tiene sus valores, sin duda, pero allí se han dado ciertas contrataciones que estimo son muy onerosas. Realmente las cifras no las conozco, pero el señor Miguel Bosé, Fonseca, Natalia Lafourcade, tengo una idea de cuánto cobran por estar presentes en cualquier evento. Francis Ford Coppola, no sé, he escuchado cifras por allí que podría ser $200,000, $300,000 la presencia de él aquí, hecho que contrasta con la situación que usted señala de una prefectura bastante escasa de dinero, con escasos presupuestos, y también en la priorización del gasto, porque sin duda cada uno de los que vienen o dan un gran espectáculo o da algún aporte importante, como Francis Ford Coppola. Pero si es que las cifras de Ford Coppola, por ejemplo, son ciertas, con ese mismo valor podrían hacerse 2 o 3 largometrajes impulsando de una manera muy efectiva el cine, por ejemplo, el cine local. Entonces, este tema yo quería preguntarle a usted, ¿cuál es la idea detrás de esto? Porque a mí me daría la impresión de que más son proyectos de relumbrón que tratan de dar una imagen, o en el ámbito político, también hablando de Hambre Cero, que vengan personajes como José María Zapatero, expresidentes, todo eso cuesta mucho dinero. Ese otro proyecto se hablaba de unos $2 millones. Sobre esta priorización del gasto es lo que quisiera que usted nos comenta, y la idea detrás de estos proyectos que efectivamente llegaron a poner en problemas
por informes de la Contraloría GPA Tours. Y que, por ejemplo, ahora, perdón, para sumar a lo que indica Gustavo, vemos a los candidatos que están tanto por alcaldía como por prefectura que lo han utilizado como una crítica hacia su administración, ¿no? Indicando, resaltando valores, publicando cifras en las redes que pueden resultar un arma de doble filo y que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es cierto? Y todos los datos que estamos viendo, ¿no? Porque sumado lo que mencionaba Gustavo a esta eliminación que se aspira a hacer del artículo que afecta directamente a la producción ecuatoriana, creo que podríamos verle de esa manera el lado también positivo que tiene el Festival de la Orquídea, ¿no? Al dar premios, al presentar producción nacional, al tener preparación también para los cineastas y productores ecuatorianos. A ver, nosotros tenemos ahí una clara visión de lo que se debe hacer. Yo copié esto de una empresa de Medellín, ¿sí? Y del gobierno de Antioquia. El municipio de Medellín y el gobierno de Antioquia conformaron una empresa parecida a GPA Tours que se dedica exclusivamente al desarrollo de eventos para convertirle a la región en eventos culturales, espectáculos, convenciones, precisamente para convertirle a Medellín en un centro y en un polo de eventos y de atracción, no solo de turismo, sino de negocios y de inversiones. Esa estrategia se llama MICE, ¿sí? Que es en inglés Meeting, Conventions and Events. Son reuniones, convenciones, eventos. Y eso va acompañado con una estrategia que también le llamamos, sí, que es el City Marketing, que implica que los ciudadanos se involucren en este tipo de eventos. Nosotros, por lo tanto, usted recordará que también no solo hablemos de esto, hablemos de Azoy es Fiesta, que también me criticaron. Si, por ejemplo, Azoy es Fiesta, nosotros no podíamos hacerlo en Cuenca porque no nos dejaban. Sin embargo, Azoy es Fiesta aumentó el turismo de 2.000 guayaquileños que venían a 20.000, datos que en esa época nos medía Propraxis, ¿sí? Y que también en su momento los otros eventos nos midieron el impacto también una empresa cuencana, ¿sí? Del señor Pastor. Nosotros en cada evento hemos ido midiendo la inversión, ¿sí? La tasa de retorno del evento no es económica para la prefectura, es social. La ventaja de este tipo de eventos es que usted puede financiar, lo que no sucede, ¿sí? Lo que no sucede normalmente con, por ejemplo, infraestructura, que es más complejo el financiamiento. ¿Cómo los contratistas se lo financió, Paul? Normalmente le dan, usted tiene la posibilidad de créditos, y por eso incluso ha habido momentos en que he tenido dificultades, precisamente tal vez por la falta de liquidez con los mismos hoteleros, etcétera. Pero yo les agradezco porque nos han sabido entender, y efectivamente la idea era entonces desarrollar y convertirle a la región, en este caso a la Azuay, en un centro, y eso sigue siendo una propuesta, ¿sí? En donde no le tomemos como gasto, sino más bien como una inversión. Sí, yo me refiero más que al concepto de, por ejemplo, la orquídea, a la presencia de estos personajes que son muy onerosos, muy caros. Pero está bien, porque eso lo que hace, perdóneme, precisamente, Gustavo, es justo ponerle a Cuenca afuera. O sea, si usted quiere que Cuenca realmente tenga un impacto en términos turísticos, de negocios, tiene que desarrollar un mercadeo con gente realmente de alto nivel. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se desarrolla la Bienal? ¿Y por qué no tenemos inversión en la Bienal? Precisamente porque lo que hacemos es, el presupuesto creo que ahora es de 1 millón, pero precisamente porque no le damos el nivel internacional como para que efectivamente afuera se interesen. Pero sí, se dieron entonces, excesos en el gasto público, fueron excesos perdón, en el gasto público que ha sido de pronto lo que decía Gaby y Gustavo, se dieron excesos, ha sido criticado, fue muy excesivo. No, en este para mí no. Dice, gastó más de pero además entró, no es ejemplo. gasto. O sea, de pronto le dicen, se puso quizá en una balanza, se pudo sopesar las actividades y decir, bueno, gastamos 3 millones en el Hambre Cero, tantos millones en la Orquídea, y por ejemplo sigue estando pendiente la vía San Juan, que mucha gente le ha reclamado en estos días precisamente por un video que se intentó viralizarlo a través de las redes, ¿no? Entonces dice, sí, mucho festival, congreso, todo lo demás, pero ¿qué pasa con nosotros, los habitantes, los que hemos respaldado siempre pues la carrera de Paul Pero Carrasco? yo le hago una pregunta, a ver, usted, ¿cuántas camas cree que hay les hago una pregunta, ¿cuántas camas tienen los hoteles de Cuenca?
Es que depende del hotel, luego. 8.000. En los 3 eventos llenamos las 8.000 camas. En los 3 eventos. Se reactivó la economía. Primero no costó 3 millones, el Hambre Cero costó 2 millones. Entonces, nosotros sí pensamos que eso tiene un retorno inmediato frente a los, no solo a los hoteleros, sino a la gente que está alrededor de la prestación de los servicios. De estas camas, ¿cuántas pagó la prefectura? Y entonces, perdón. De las 8.000 camas que usted señala se llenaron, ¿cuánto pagó la prefectura? Un porcentaje, no recuerdo realmente. En Hambre Cero, por ejemplo, y permítame añadirle allí, ¿de qué manera han medido la efectividad de Hambre Cero? ¿Qué impacto tuvo en tratar de solucionar los problemas de nutrición en la provincia? Hambre Cero, Hambre Cero primero es un proceso de 2 años, ¿no? En donde participamos en un concurso para que se nos escoja a nivel mundial, ¿sí? Se nos escoja como la sede de este evento que se hace cada, me parece que se hace cada 2 años, ¿sí? Y entonces nosotros participamos en ese proceso. Luego, nosotros prácticamente no pagamos, y el último festival de cine, o sea, se paga a los que visitan, pero usted no puede promocionar, por ejemplo, un encuentro de literatura solo con los literatos de Cuenca, pues, ¿sí? Entonces usted no le puede dar identidad a la ciudad. No le puede dar la identidad a la ciudad si usted no invierte en gente que efectivamente sea la vitrina, que mueva la atención de medios nacionales e internacionales. Por lo tanto, es un concepto distinto y además innovador. Ahora, lo otro es, ¿sabe usted cuánto cuesta un largometraje? El largometraje puede costar unos $100.000. 150.000 dólares. ¿Sí? Podría ser. ¿Ya? Eso es básicamente. 1 kilómetro de asfalto nos cuesta, sí, $350.000. Se necesita 98 millones. ¿Sí? Cuenca tiene 1.958 kilómetros de vías, fíjese usted. Pero lo que más me admira a mí... La ciudad, sí. Pero lo que más me admira a mí, ¿sí? Es que efectivamente, por ejemplo, el municipio hizo un encuentro internacional de género, nadie sabe cuánto se gastó, y en esa lógica no ha generado empleo. Cuando usted camina, cuando yo camino en las calles, la gente me agradece por los eventos. Más bien, esto es una crítica a nivel político. Y le voy a decir, pero ¿sabe cómo hicimos? En caso de llegar a la alcaldía, se estaría desde ahí también impulsando el Festival de la Orquídea, se lo mantendría. Y esto yo no lo digo como poniéndome en una postura quizá en contra, sino más bien muy a favor de la producción nacional, de los actores, de los cineastas que viven en un continuo incluso riesgo de desaparecer, ¿no? Y que ven al festival como una oportunidad para mostrar su arte. Sí, yo creo que nosotros, en nuestra estrategia de generación de empleo tiene 3 líneas, ¿no? Construcción, sí, que podemos hablar, en la industria y el tema turístico. Y en el tema turístico, nosotros sí vamos a fortalecer el Festival de Cine de la Orquídea con cualquier prefecto que llegue, sí, lo vamos también y esperamos que llegue nuestro prefecto Giovanni Palacios, nuestro candidato, que de hecho lo va a hacer conjuntamente con nosotros. De hecho, vamos a desarrollar esta estrategia para que Cuenca efectivamente se convierta en la capital del turismo nacional, pero también de convenciones y eventos que le permitan dinamizar normalmente la economía. ¿En este marco qué va a hacer con la Bienal? Por ejemplo, una de las cosas es... 30 segundos para irnos a corte y para la que Bienal nos respuesta tiene que subirse el presupuesto, como el encuentro de literatura. Necesitamos hacer un pacto con el sector privado, no solo para la Bienal. Lo que queremos hacer es ponerle al Festival de Cine, el encuentro de literatura, el Festival de la Lira, que es financiado de forma privada, ¿sí? La Bienal en un paquete completo, además de otras actividades culturales y espectáculos, en un paquete completo que pueda ser, ¿sí?, administrado por el sector privado y público, ¿sí? Es decir, en una alianza público-privada. Esa es la idea para que efectivamente, con esto termino, Karina, para que efectivamente los privados puedan tener un retorno como un aporte a la ciudad. Incluso hemos pensado en esto: si alguien aporta a este paquete, nosotros veremos la manera incluso de bajarle impuestos. ¿Sí? Es lo que llamamos el programa de apadrinamiento
en la alianza público-privado que planteamos para Cuenca. Con esto nos separamos brevemente, vamos a hablar también de obras y entre ello Cuenca llena de vida, Cuenca segura, Cuenca con empleo, Cuenca que se mueva. Nos va a comentar de qué se trata esta propuesta. Recordarles que puede también escribirnos a nuestro WhatsApp, tenemos algunas preguntas ya 098 52 89 434, está en pantalla. Regresamos en breve con más de Enfoque. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de vuelta en Enfoque, conversando, dialogando con nuestros colegas periodistas también, junto al candidato a la alcaldía de Cuenca, Paul Carrasco Carpio. Y quedó algo pendiente en torno a la vialidad que justamente tuvo una interrogante. Gaby, quisiéramos que la... Solamente sobre el tema de la vía Gualaceo-Huillar-San Juan. Efectivamente no se pudo cumplir, se hizo la mitad de la obra, tuvimos dificultades, pero esa vía cuesta más de 9 millones de dólares. Sí, entonces, nosotros tuvimos esto puesto en el plan de inversión de los 50 millones de dólares que firmó el gobierno nacional con nosotros. Lamentablemente no se pudo cumplir. Es decir, yo creo que hay que reconocer que uno de los errores tal vez, o de las, no creo que del error, sino una de las ambiciones que tuve es montar la primera planta de asfalto en la provincia, no había planta de asfalto, desarrollar una propuesta integral e incluso jurídica a través de la ordenanza, y tratar de cambiar la matriz de tierra a asfalto. Eso generó demasiadas expectativas y demasiada demanda. Y claro, nos dimos cuenta que efectivamente se volvió muy complejo el poder cumplir, porque los costos son realmente altos, no, y pero el tal vez el presupuesto han no se daba. 15 años, ¿no? Ha habido como de pronto el tiempo para que esto se haga. Nosotros hemos hecho más de 2.000 kilómetros de asfalto. El problema del asfalto es el tema del mantenimiento, ¿sí? Es decir, no tenemos los recursos para hacer el mantenimiento en lo posterior, pero ahora se hace asfalto desde la prefectura, ¿sí? Tenemos una estabilizadora de suelos que ojalá, ganando la alcaldía y la prefectura, lo vamos a empatar en una sola empresa de movilidad. Hay cosas que a lo mejor no se hicieron, Gaby, pero creo que también, si usted va, solo le hago una invitación. Vaya a ver cómo, y Gustavo debe conocer, cómo funcionaba el gobierno provincial. Había 10 computadoras y la contabilidad se manejaba en hoja de Excel. ¿Cuál ¿sí? es la ¿Y cuál era la oficina? ahora? Actualmente tenemos todo un sistema de manejo, ¿sí? Interconectado, tenemos todo el sistema del OpenRP para el seguimiento de proyectos. Cambian, ¿sí? Intentamos el tema del cero avanza papel. También, no, por si acaso, no es que los tiempos cambian. Nosotros llegamos a cambiar la prefectura, porque ya en esa época, en el 2005, el municipio ya tenía sistemas integrados de manejo. Y solo le invito a ver la Casa de la Provincia. ¿Sí? Eso demuestra, recuperamos un espacio patrimonial para la ciudad. Solo desde la casa mostramos cómo se cambió la administración, ¿sí? Empezando desde la casa. Vamos con Gustavo, por favor. Sí, yo quisiera volver al tema financiero. Habla usted de la situación modesta económicamente de la prefectura, del enorme endeudamiento que el municipio va a tener que enfrentar, pero veo que en su propuesta usted ofrece bajar los impuestos. ¿Cómo en esta situación puede bajar los impuestos en el municipio de Cuenca? Y la segunda parte de esta misma pregunta es ¿por qué no lo hizo usted en la prefectura? En la prefectura impuso una tasa que es bastante impopular, esta tasa solidaria para los vehículos, e intentó también poner otra tasa relacionada con la seguridad alimenticia. Son dos realidades diferentes, ¿no? Una de 30 millones de dólares sin plata para poder resolver entre todas las necesidades 98 millones de dólares solo en vialidad. Son dos realidades diferentes que no tienen ningún punto de comparación. Luego, ¿sí? el municipio de su presupuesto de 266 millones de dólares, ¿sí? el 31% son de impuestos y tasas. Y yo creo que siendo más eficientes, aquí yo tengo un estudio incluso, ¿sí? Que puedo... puede mostrarlo, ¿sí? en pantalla. Puedo mostrarlo, pero Sí, no importa, favor, no se preocupe, pero yo tengo el estudio en donde se muestra cómo existe efectivamente este estudio demuestra cómo existe un mal gasto y un cruce de funciones en la administración municipal, porque
hay repetición de recursos, de gasto obras, de ineficiente, programas. dice usted. Exactamente. Además, hay un gasto corriente excesivo. Entonces, le voy a poner varios ejemplos. Primero, usted sabía, por ejemplo, que las multas, por eso ofrezco bajar las multas del EMOVA a la mitad. ¿Sí? Usted sabía que no cobraron, cuando llegó la ley de la remisión, ¿sí? Ellos tuvieron que devolver, no cobrar $7 millones. Fíjese usted, $7 millones de multas que no habían cobrado. Usted sabía que Etapa tiene una cartera vencida de $20 millones en agua potable y alcantarillado. Y ¿Sí? sobre esto sabemos que ha habido usted sabía, reunión si con el me permite, sindicato de si usted trabajadores de sabía, Etapa. si usted sabía, sí, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que en el tema de impuestos, ¿sí?, tasas, recauda alrededor de $36 millones del municipio. Entonces es una cifra totalmente distinta. A eso póngale la plata que recibe del gobierno central, que es el 29% del presupuesto. Las contribuciones que son de organismos bilaterales, que es también el 27%. Entonces, efectivamente es una realidad distinta, donde yo creo que el modelo que estamos planteando de socios estratégicos o alianza público-privada, lo que nos va a permitir es lo siguiente. Yo no estoy diciendo que vamos a bajar impuestos, lo que decimos es, efectivamente vamos a bajar impuestos, pero a cambio de apadrinamientos, es decir, que la ciudadanía nos ayude, por ejemplo, con la baja de impuestos a dar seguridad. Si usted nos plantea que usted tiene guardias privados y nos puede ayudar a cuidar la cuadra o el sector donde tiene los guardias privados, tendrá que haber una compensación, indudablemente. ¿Sí? La gente no puede pagar, la tasa de seguridad ciudadana y no recibir el servicio. Entonces hay que buscar alternativas. Por ejemplo, el tema de áreas verdes, que es el más fuerte, ¿sí? Áreas verdes es uno de los que más recauda el tema de los parques. Por ejemplo, el Parque La Libertad, me parece, de $6 millones vamos a pagar los cuencanos. ¿Sí? Entonces yo también creo que allí lo que efectivamente se puede hacer es, a cambio de una prestación de servicios, ¿sí? se puede bajar impuestos, contribución especial de mejoras, ¿sí? en gran porcentaje. Y luego, el punto no está solo en bajar impuestos, sino está en levantar la productividad de la ciudad. Si nosotros aplicamos el modelo que estamos planteando de categorización del suelo y de lo que significa agilización de trámites y permisos para la construcción, ¿no es cierto?, y la categorización de la vivienda, eso va a generar reempleo y por lo tanto la capacidad de ingresos del municipio va a subir, no porque se suben los impuestos, sino porque lo que estamos haciendo es que Cuenca se convierta en una ciudad de inversión inmobiliaria y de construcción. Va a apostar igual significativamente entonces a los proyectos público-privados. Nosotros eso vamos va a ser apostarle parte a los fundamental del financiamiento, sí, incluso sí, del sí. Ahora, hay en fundamentalmente una ordenanza, público-privados y socios en estratégicos. una ordenanza que acabaron de aprobar en el municipio, se da una ventaja de un 15% para el promotor privado de un proyecto público-privado. ¿No le parece eso un peligro? Porque 15% en una licitación, en un concurso, para cualquier tema, es muy difícil de que pueda ser superado. Esto puede generar realmente serios conflictos en la generación de este tipo de proyectos. Es decir, viene demasiado cargada la parte interesada y adentrada. A ver, yo lo que creo es que efectivamente puede pasar, pero creo que su criterio es válido. Pero yo lo que creo es que el modelo es el que está mal planteado. La propuesta que nosotros hacemos es, a ver, supongamos, si vamos a hacer los terminales terrestres, que es nuestra obra prioritaria, terminal terrestre, feria libre, los dos terminales, feria libre y el tema del estadio, el programa de aumentar a niños de 0 a 12 años, el tema de seguridad alimentaria y leche. ¿Sí? En esa lógica, nosotros lo que decimos es, hay ciertos programas que tiene que manejarlos el municipio desde el punto de vista social, pero hay otros programas... Ese punto del 15% no quisiera que deje de tocarlo. ¿No cree usted que debería reformarse en la ordenanza? Yo creo que habría que reformar. Yo lo que les voy a plantear es lo siguiente, Gustavo. Nosotros estamos haciendo ya un trabajo en equipo y vamos a reformular todas las ordenanzas. En cuanto a esto empezando desde el tema de la alianza público-privada, donde nosotros planteamos que efectivamente
Una cosa es el socio estratégico que administra. Entonces, cuando yo le hablaba de los terminales, ¿sí? Lo que estamos hablando es de un socio estratégico que puede invertir anclado, por ejemplo, los terminales del sur y del norte, anclado a la circunvalación. Eso implica un socio estratégico que pueda recuperar en años. Es decir, no estamos hablando de un porcentaje, sino estamos hablando efectivamente de una inversión completa que sea recuperada en un periodo de años y que luego se devuelva el bien al municipio. En honor al tiempo, perdón, que tenemos unas dos consultas que quisiera que usted nos ayude. Dice, pregúntele por favor al señor Carrasco, de llegar a la alcaldía, ¿usted realizará traslado de la zona de tolerancia a otro lugar que nos siga ubicado prácticamente en el centro de la ciudad? Es una de las preguntas. Yeah. Si es que podemos contestar brevemente para tener más Hay un espacio. acuerdo incluso que hemos conversado con la gente de la zona de tolerancia, en donde nosotros vamos a plantear una zona, ¿sí? El arquitecto Cordero ya hizo en su momento un estudio, una zona fuera de la ciudad con en donde tendremos los servicios y ellos comprarán los sitios y el lugar para ubicar allí sus negocios, digamos así. No se tiene pensado en la zona nosotros donde va a ser. Tenemos pensado, pero no tenemos varias opciones, pero no lo vamos a anunciar. Pero además habrá ahí un cinturón de amortiguamiento para que ya no existan viviendas, es decir, porque nadie va a querer recibir la zona de tolerancia allí. Correcto. Va a ser por administración condominial, pero hasta mientras lo que tendremos que hacer es dar seguridad y control urbano tendrá que efectivamente verificar que, porque la zona de tolerancia ya no está solo en donde nosotros conocemos. Ha crecido mucho más. Hay un problema en toda la ciudad con el tema de este tipo de actividad. Otra pregunta brevemente. Dice, pregúntele al ingeniero Carrasco, si llega a la alcaldía de Cuenca, ¿va a despedir a los funcionarios del municipio? Seríamos más de 500 sin empleo. No, yo le voy a dar el dato, pero son 3.974 en toda la corporación. Sí, 3.974 toda la corporación municipal. En toda la corporación municipal. Realmente la situación no es tan sencilla. Y si quiere le puedo dar hasta por... Sí, solo en el municipio 1.290, en etapa 1.374, 714 en LEMOC, 328 en LEMAC, 28 en LEMUBI. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Es lo que pregunta. No, lo que hay que hacer es lo siguiente, lo que hay que hacer es redistribuir en una administración distrital que estamos planteando, sí, pero además hacer una evaluación porque hay definitivamente empleados que no están haciendo nada y que están puestos políticamente. Pero allí hay gente realmente valiosa que tendrá que mantenerse y más bien ayudarnos a resolver el tema el manejo del municipio en términos de tramitología, etcétera. Que ahí, por ejemplo, vamos a plantear una alternativa que me hicieron llegar recién los constructores positivos. Es decir, vamos a crear un espacio aparte con la Cámara de la Construcción, le voy a plantear a la Cámara, para que, esto es una experiencia de Quito, ¿sí? Que además del modelo de categorización de vivienda que lo hemos sacado de Guayaquil, vamos a implementar, ¿sí? Una organización de apoyo que sea quien maneje el tema de permisos y a través de la Cámara de la Construcción y de agilidad en la eficiencia de la tramitología. Ingeniero, ¿ha habido una reunión, quizá una conversación previo a esta elaboración de las propuestas que hoy nos ha contado con, por ejemplo, la Cámara de la Construcción que nos menciona, quizá con el sector del transporte, con los diferentes sindicatos de varias instituciones que hacen sus pedidos normalmente a los que están como candidatos a la alcaldía, a la prefectura y que buscan de esta manera resolver ciertas necesidades? Cuéntenos un poquito, con todos, por favor, si es que ha habido esta reunión. Con la Cámara de Transporte Urbano tenemos varios puntos de acuerdo, tenemos incluso, yo he contestado cuáles serían los puntos sobre los que acordaríamos trabajar, ellos me pidieron incluso por escrito, con la de transporte turístico también, con la zona de tolerancia hemos llegado a un acuerdo, con los dirigentes de la Feria Libre hemos llegado a un acuerdo, hay gente de etapa también con la que hemos trabajado y hemos llegado a un acuerdo. Solo le cuento una cosa, el dato oficial por cada 1.000 medidores, según el Banco Interamericano de Desarrollo, por cada 1.000 medidores de agua debería haber cuatro empleados, entre empleados y trabajadores. Cali tiene 1, ¿sí? Medellín tiene 1.7, aquí Etapa tiene 8 por cada 1.000 medidores. Esa es la realidad con la que nos vamos a topar y que obviamente tendremos que con los mismos empleados y trabajadores que están conscientes organizar y reestructurar
el orgánico funcional y hacer una reingeniería de procesos. Vamos a continuar con la pregunta también de Gustavo, pero antes tenemos un interrogante de los sectores industriales. La Cámara de Comercio, director ejecutivo, nos tiene la siguiente pregunta que vamos a pasarle, por favor. ¿Cómo considera el manejo de la informalidad que se genera? Es fundamental que quienes no están cumpliendo la ley no sean expulsados, sino sean acogidos para que puedan formalizarlo, con lo cual tenemos gente que empieza a tener seguridad social, acceso a salud y un trabajo estable. ¿Cuál sería la política, la visión acerca de la informalidad en las actividades comerciales y productivas? Ahí está la pregunta de Jaime Moreno que nos dice. Lo que vamos a hacer con el sector informal, que hemos conversado también, y hay algunos criterios allí, de algunos rumores de que nosotros les vamos a perseguir, de ninguna manera. Lo que es gente que necesita trabajar, son alrededor de 8.000 informales en la ciudad. Si están caminando en las calles es porque no tienen trabajo ni empleo. ¿Cómo se por eso lo que nosotros planteamos es que hay que hacer una inscripción, un catastro, distribuir por áreas de negocios que tengan, y obviamente ver a quiénes se les ubica y en dónde se les puede ubicar. Muchos de ellos piden ubicación y a otros habrá que darles rutas para que puedan movilizarse efectivamente bajo una normativa de control, de uniformes, de higiene y de limpieza de puestos, ¿no? Yo creo que en Cuenca hay 13.774 lotes, de los cuales yo creo que se podrían ocupar algunos para ubicar al sector de la informalidad, pero no les vamos a perseguir, no les vamos a sacar de las calles como actualmente se quiere hacer. Lo que hay que hacer es ubicarles y dar empleo. Esta ciudad tiene el 54% de desempleo y de gente que está en el desempleo y el subempleo. Es gravísima la situación. Gustavo, si me permite, gracias, sí. Karina. Sobre la planificación, que es evidente, usted ha venido trabajando, yo creo que desde hace mucho tiempo pensando en este tema de la alcaldía, y es bueno porque es bueno tener propuestas y planes, pero nuestra provincia, la región incluso austral del país, podríamos generalizar, está siempre rezagada del resto del país. Esto es evidente, la vialidad es indiscutible, que se han creado prácticamente 2 Ecuadores o 3 Ecuadores, pues uno es la costa, otro es el norte del país, otro es el sur. Y aquí en la provincia de La Suay no se ha podido realizar un trabajo conexo, articulado, ni entre las autoridades, menos sumando a las autoridades, a las cámaras, a los sectores privados para sacar adelante proyectos de la provincia. Sigue Azuay en la posición 14ª en inversión vial. ¿Y cuál es la respuesta que se tiene en Quito? El momento en que surgen estos planes quinquenales, Azuay no tiene planes, no sabe qué es lo que quiere, no tiene puntualizados, no tiene convertidos estos incluso en cifras, y nuevamente en el último plan quinquenal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas prácticamente lo que se deja para el Azuay es solamente una pequeña cantidad para mantenimiento. ¿Cómo va a hacer usted para tratar de hacer un trabajo corporativo con el resto de autoridades, articulando con el sector privado, tener estudios listos para tener una rápida y efectiva reacción ante el gobierno central para intentar que esta realidad cambie? Y hay un hecho creo que muy importante que se debería aprovechar, que son los 200 años de independencia de nuestra provincia, en la cual algo se tiene que hacer por este tema. A ver, yo creo que primero necesitamos un gran pacto social. Por eso nosotros planteamos la posibilidad de llamar a una consulta popular para ponernos de acuerdo en qué tipo de ciudad y cuáles son los proyectos o los problemas estratégicos a resolver, ¿sí? Y yo creo que eso es necesario para poder involucrar a todos los sectores en una propuesta común. 1. 2. Hay que constituir un consejo de participación. Nosotros vamos a eliminar la dirección de planificación y vamos a constituir un consejo de planificación participativa con la sociedad civil, donde estarán las universidades, los colegios de arquitectos, de ingenieros, y ahí tendremos una unidad técnica desde donde se planifique consensuadamente las propuestas, tanto de ordenamiento territorial, como también el proceso de desarrollo ya de la ciudad y la provincia, las inversiones, y de este espacio que constituiremos, que será vía ordenanza, saldrán otras ordenanzas que permitirán generar desarrollo. Yo he sido uno de los que he planteado siempre la autonomía, pero no he sido muy entendido tampoco en la ciudad, ¿sí?
Mire, el centralismo no nos va a permitir, Gustavo, crecer. Pero no, esa es la verdad. Pero usted se puede decir, ha luchado solo, no ha podido hacer una coyuntura con el municipio siquiera, sí, no hemos podido. Con quien empezaron electoralmente ofreciendo hacer un trabajo conjunto, incluso haciendo una planta asfáltica en forma conjunta. Al poquísimo tiempo luego de ganar las elecciones estuvieron cada uno por un andarivel separado. Bueno, yo no estuve por un andarivel separado, yo le di el proyecto para la planta asfáltica que yo tenía presentado al BEDE y resultó que con nuestro proyecto hizo una planta asfáltica aparte, es decir, yo no rompí la relación. Pero por eso ahora vamos con candidatos propios y con nuestra lista. Pero esto no ha sido solamente con el municipio, ¿no? Hemos visto también dificultades, por ejemplo, con la gobernación, con diferentes autoridades, ¿no? Básicamente, tomando en cuenta lo que dice Gustavo también. Pero básicamente porque resulta que nadie se pone la ciudad. Yo estoy luchando por los intereses de Cuenca, ¿sí? Y entonces ahora, por ejemplo, ¿cómo vamos a pagar la deuda que efectivamente será más de 75 millones de dólares del tranvía? ¿Cómo vamos a pagar? Igual hay que subsidiar 10.600.000 dólares, si quiere le doy la cifra, ¿sí? Eso es lo que cuesta la operación del tranvía. Dicho sea de paso, el tranvía será otro proyecto público-privado. Yo lo que estoy planteando, el tranvía tiene que ser subsidiado por municipio, ¿no? No tiene muestras, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es llevarla a la gente para que ojalá baje, ¿sí? El costo y el costo del subsidio. ¿Sí? Con la cifra que está dando de cobro de 0.35 centavos. No se va a poder. Eso es, va a recoger solo 2 millones de dólares, si a eso le quita la tarifa diferenciada, son 1.900.000, y tendrá que subsidiar alrededor de 9 millones y medio, casi 10 millones de dólares. Estamos a 12 minutos de solo con esto. cerrar Entonces, efectivamente, hay que constituir una propuesta de un gran pacto social. Pero ahí tenemos que también los cuencanos empezar a cambiar la cultura. Por ejemplo, yo voy a plantear que de los 735 millones de dólares que pagamos de impuestos, del ICE, del impuesto a la salida de capitales, del impuesto a la renta, que paga Cuenca, 735 millones de dólares, no podremos de allí pedirle al gobierno que asuma la deuda del tranvía. A 10 años, además, ni siquiera serán 75 millones. Ese sería el planteamiento. Ahora, ahí el punto es qué capacidad tiene el alcalde para poder realmente lograr un pacto social y una propuesta en conjunto. Usted recordará que los ecuatorianos financiamos el Malecón 2000, la vía Loja, nosotros pagábamos para eso. Hubo el terremoto, también pagamos para eso. El tranvía es un tema de emergencia, por lo tanto necesitamos que los cuencanos nos pongamos de acuerdo. Pero y Cuenca sin unidad, por lo menos de todas las autoridades, es muy difícil lograr esto. ¿Cómo? Es que no necesitamos a las autoridades. Tipo de gestión. Ingeniero, ¿usted cree que tiene esa capacidad en caso de llegar a la alcaldía de decirlo entre comillas, no, convencer al gobierno nacional que se haga cargo de cierta forma de esta deuda? A ver, el tema es que en la prefectura usted no tiene mucha fuerza política. ¿En la alcaldía sería diferente? En la alcaldía es diferente porque la alcaldía es mucho más valorada por los industriales, por el tema de los servicios, por la producción, etcétera. Entonces, el tema en la alcaldía no es hacer un acuerdo con las autoridades, sino es hacer un acuerdo con la sociedad civil para tener un planteamiento conjunto frente al gobierno central, precisamente con estudios, proyectos para que se haga una inversión en la ciudad y en la provincia. Estamos a 10 minutos. Eso es con liderazgo. Y tenemos que hablar todavía de la campaña y también de los rivales políticos y tenemos algunas preguntas más, pero tenemos un interrogante en este momento de Lizardo Quille, vocal de Comité Central del Valle. Vamos con esta pregunta y con el candidato. De que los candidatos a alcaldes y los candidatos a alcalde parroquial del Valle, que nos digan qué es lo que van a hacer en cuanto a la vialidad de la parroquia del Valle, que se comprometan en cuanto a la vialidad, porque no podemos destruir nuestros vehículos. ¿Cuánto cuesta un vehículo, no? De ir a arreglar la suspensión, cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque aquí caemos en los huecos, en los baches. Entonces no podemos incluso con agilidad, con rapidez llegar, o sea, a los destinos de nuestro trabajo, de ir a dejar a los niños a las escuelas, a los colegios, porque nos demoramos demasiado. Ya volvemos con más de Enfoque.
Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso a Enfoque, dialogando con el candidato hacia la alcaldía, Paul Carrasco. Brevemente la pregunta que nos hizo del cantón. Vamos a dividir la ciudad en 4 distritos. El uno es el distrito este, donde estará el municipio en el sector del Valle para poder atender con mayor facilidad, incluso los recursos que se cobren se quedarán allí, ¿no? Para el tema vial. Luego la idea con la prefectura es tener un equipo vial en conjunto, trabajar y tener un equipo de mantenimiento y de mejoramiento vial en cada parroquia. Usted ha dicho ya, hablando del tema de la campaña, que pues estaría enfrentándose más básicamente al candidato Jefferson Pérez, según las encuestas. ¿Cómo usted analiza pues los números y las encuestas al momento, la fotografía al momento? Bueno, encuestadoras hay de todo y la ciudadanía efectivamente verá encuestas en los WhatsApps, en las redes, pero las encuestadoras serias no publican sus encuestas precisamente por la seriedad. ¿Sí? Por precautelar su seriedad y su profesionalismo. En nuestro trabajo, en nuestras encuestas, efectivamente existe ya un empate técnico con Jefferson Pérez, de una diferencia de 2-3 puntos de variación, incluso a momentos estoy primero. El ingeniero Cabrera está atrás con entre 16 y 17%, hasta 18%, pero esos son los datos que nosotros tenemos, esa es nuestra información. En ese marco yo creo que ya la ciudadanía tendrá que resolver entre la improvisación, ¿sí? Y entre la juventud, la experiencia y la propuesta, ¿sí? Y la decisión y firmeza que nosotros tenemos para administrar la ciudad. Quisiera, si es posible, Karina, que se proyecten imágenes de una de las encuestas que han circulado en los últimos días. Si nos ayuda el equipo de producción ubicando estas encuestas, por verlas, favor, estas pertenecen a una empresa denominada Talent o Track, con los dos nombres está, y aquí se ven curiosamente en la misma encuesta, en 2 publicaciones diferentes, aparecen aparentemente con fecha diferente, con 8 días de diferencia, pero fijándose ya con mayor cuidado, se ve que es la encuesta emitida, me parece que el 23 de enero, y es la misma. Y aparece en la imagen, es un poquito pequeña, pero... no sé si podemos ampliarla. A ver, tenemos allí el resultado de 27% Jefferson Pérez, 23% Paul Carrasco. Y la misma encuesta, que también circula en las redes sociales, de la misma fecha, de la misma empresa, muestra 30% Jefferson Pérez, 30% Marcelo Cabrera. Una de las 2 encuestas evidentemente es falsa, o las 2 son falsas. Ambas son de la misma empresa. De la misma empresa. Es decir, esto directamente es una tergiversación con noticias falsas, esto de las fake news que se está utilizando, que se hace circular para los objetivos que se creen que se pueden sacar con esto. En esto me parece, y perdonen aquí una opinión personal, pero que se está jugando con la fe pública, y es parte de la responsabilidad de los candidatos y de sus equipos de campaña descartar este tipo de prácticas. Se está haciendo muchísimo daño porque al final se llega al punto en el que no se puede creer en ninguna encuesta. Quisiéramos saber qué es lo que piensa usted y cómo está encaminando en lo que se refiere a este tema, el manejo de las propias encuestas, de su mensaje en las redes sociales para evitar estas malas prácticas. No, yo básicamente lo que le puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, hay una manipulación de encuestas impresionante. Además, fíjese usted la que nos muestra cómo varía la... Es evidente, la una fue manipulada, evidente, no sé cuál de las 2, pero fue manipulada. Puede ser hasta que las 2 hayan sido manipuladas. Así es posible. Nosotros no estamos publicando encuestas. La encuestadora nuestra no nos permite publicar esas encuestas por su seriedad. Nosotros lo que hacemos básicamente es una campaña de propuestas. Abrimos nuestras cuentas, ¿sí? Ningún candidato ha hecho. ¿Es el único candidato que Soy el único candidato que abrí nuestras cuentas, y en el tema de las encuestas, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es dejar que circulen, porque no tenemos el control, ni vamos a contrarrestar con otras encuestas, porque primero tampoco lo hacemos, no es serio, y básicamente lo que estamos haciendo es una campaña de propuestas
¿sí? de dejar de lado el insulto y más bien trabajar en la perspectiva de un debate sobre ideas, sobre propuestas. No puedo esto lo escuchamos yo en el lanzamiento precisamente de su campaña, ¿no? es. Y fue algo que llamó bastante la atención verlo en una postura así, en donde se decía, dejemos a un lado el insulto, dejemos a un lado la crítica y saquemos adelante las propuestas, ¿no? Creo que eso es algo que también ha marcado cierta diferencia entre las otras candidaturas y entre su campaña también, con relación quizá a algunos temas anteriores. A ver, nosotros tenemos programas claramente definidos. A ver, somos los únicos que tenemos, fíjese usted, tenemos un plan que está aquí, de 5 ejes, 23 políticas públicas, 71 programas y 146 proyectos. Eso nos hemos dedicado a trabajar, eso es ser responsable con la ciudad, con los ciudadanos. ¿Y qué es lo que yo quiero como alcalde? ¿Sí? De llegar a ser alcalde. 2 cosas. Primero, que la gente se pronuncie bien sobre el alcalde, es decir, que se sientan orgullosos. Cuando la gente se siente bien representada, siente orgullo por su ciudad, ¿sí? Y eso da identidad y por lo tanto da cohesión. Yo aprendí, he cometido errores como ser humano y si alguna vez me equivoqué les ofrezco disculpas a los ciudadanos, pero aprendí de esos errores y efectivamente creo que es necesario que la gente sienta orgullo de un buen alcalde. Y 2, cuando yo deje de ser alcalde, y esto lo digo siempre, lo que quiero es que mis hijos caminen por la calle tranquilos, sin que nadie les diga o sin que nadie piense, pobres chicos, estos chicos son hijos de un ladrón, de un corrupto o de un incapaz que arruinó la ciudad. Nosotros realmente estamos preparados, ¿sí? Y con responsabilidad, con experiencia, con juventud y propuesta, para efectivamente decirles a los ciudadanos, aquí hay una buena opción. Ahora, ya depende de los ciudadanos si creen en estas encuestas, ¿sí? Y si los ciudadanos prefieren la improvisación o el conformismo. Yo creo que es momento... Ingeniero, estamos ya cerrando y quisiéramos aprovechar rápidamente para concluir brevemente, por favor, con ustedes 30 segundos. Dentro de esta campaña, creo que la mayoría de los cuencanos, de los azuayos, hemos conocido en algún momento sus aspiraciones políticas, las alianzas que se ha hecho o que se ha pretendido hacer con otros partidos políticos, aspiraciones en el ámbito nacional. Esta campaña, esta candidatura por la alcaldía de Cuenca, en caso de ganarla, ¿sería para usted quizá una plataforma política para llegar a cargos en el ámbito nacional, algo que podría ser utilizado de esta forma? Nosotros somos los únicos cuencanos que en la historia que desde Cuenca hemos formado un partido nacional con el número 33. Tenemos candidatos en todo el país, Juan Carlos Solines está haciendo un muy buen papel en Quito, Cecilia Calderón de Castro en Guayaquil, en todo el país gente transparente. No creo que pueda ser una plataforma. Yo quisiera más bien este rato... Mire, no. En 2 años usted no va a resolver los problemas de Cuenca. Sería una irresponsabilidad que yo me lance de alcalde, gane y para el 2021 deje la administración. Eso no va a pasar. Así que hay que hacer una buena alcaldía y en la historia ya veremos lo que suceda. Cerramos después con lo que Gustavo... En aras de la transparencia que usted ha señalado, quiere impregnar en su administración, ingeniero Carrasco, le paso una propuesta, no es personal y mucho menos, esto se ha presentado en por lo menos 2 foros ciudadanos, la idea de que la radio pública, Radio Ciudad, transmita las sesiones del Cabildo y de que éstas no tengan nunca la característica de sesión reservada en aras de la transparencia pública. Hay países en los cuales realmente el acceso público es total, aquí la ley de transparencia y acceso a la información en Ecuador no es respetada en absoluto. ¿Qué piensa usted sobre esto y puede comprometerse si llega a la alcaldía a que esto suceda? Vea, Gustavo, me comprometo aquí públicamente a que tienen que ser transmitidas las sesiones, efectivamente, para que la gente sepa, además es parte de la inclusión en la toma de decisiones y necesitamos gente informada. Pero solo le voy a decir, a nosotros nos ha sorprendido, aquí yo tengo información del presupuesto que está en la página web del municipio y está incompleta. Hay ítems, se salta del 1.1 al 1.3 o al 1.6, es decir, hay ítems que no están, ¿sí? Que no están transparentados, ¿sí? Y hay cifras que no están transparentadas, la misma información del tranvía. ¿Y usará la figura de las sesiones reservadas? Sí, no va a haber ninguna sesión reservada, todas las sesiones son públicas, además así lo dice la ley, y en ese mismo marco además vamos a constituir un comité cívico para control de la corrupción. Y ya la invitación es a que ustedes como periodistas sean parte de eso. Nosotros necesitamos controlar. El alcalde no puede estar en todos los ámbitos. Entonces necesitamos vía ordenanza
una estructura que tenga poder desde la sociedad civil para controlar los actos de corrupción y de mal manejo de la información que se están dando en la municipalidad. Con esto nos quedamos, queremos agradecerle muchísimo. Antes de que se vaya, preguntas rápidas con una sola respuesta. Marcelo Cabrera. Pasó su tiempo. Esteban Bernal. Amigo. Giovanni Palacios. Hombre amigo, de confianza y preparado. Jefferson Pérez. Un muy buen deportista y marchista. Rafael Correa. Un mal presidente para el país. Lenin Moreno. Actual presidente, buenas intenciones. María Cecilia Alvarado. Una buena amiga. La provincia de La Suay. Una experiencia extraordinaria y quiero definir esto ahí rapidísimo. Sí, la gente muy cariñosa. Mil gracias a la gente de La Suay. Una ciudad preciosa, una ciudad bella, con muchísimos problemas, pero que pueden ser resueltos. Queremos agradecerle muchísimo su presencia en Enfoque y pues el tiempo es cortísimo en televisión. Estaremos convocando nuevamente a nuestros colegas periodistas de este espacio. A ustedes agradecerles, sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes que quedaron. La próxima semana estaremos con un nuevo Enfoque aquí en Unción Televisión. Hasta entonces, buenas noches para todos.